chicos, buen día. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, lunes, y vamos a hablar detenidamente de todos los reinos, de todos los dominios que conforman las diferentes especies, ¿sale? Vamos a hablar primero con del dominio arquea o archea y vamos a decir cuáles son las clasificaciones, cuáles son las especificaciones, ejemplos también con lo que respecta a este dominio. Antes de empezar con la temática, les quiero explicar la actividad que tienen que realizar sobre estos temas que vamos a ver, ya que vamos a ver dominio arquea, dominio bacteria, dominio eucaria y a su vez la clasificación de los reinos. Entonces, tienen que hacer en su carpeta este cuadro comparativo, ¿sale? Este cuadro comparativo va a constar de los dominios que son dominio arquea, dominio eubacteria y dominio eucaria. Pero este último, el dominio eucaria, se va a dividir en tres, que es el protista, el reino fungi y el reino plantae. ¿Sale? Estos tres van a incluir o están incluidos en el dominio eucaria. Entonces, este va a ir un poquito más amplio ya que conforma todos estos aspectos. Entonces, vamos a mencionar un ejemplo de cómo lo tienen que realizar. Van a hacer este cuadro como les comentaba y tienen que poner cuáles son las características, por ejemplo, del dominio arquea, cuál es la clasificación, cuál es la importancia, ejemplos y al final van a poner una ilustración, ¿sale? Del tema que estamos hablando. Ustedes ya saben cómo realizar estos cuadros comparativos, ya que los estuvimos realizando varias veces en las clases con diferentes temáticas y también ya les he dejado por este medio que los realicen, ¿sale? Entonces, aquí el ejemplo. Empecé con el dominio arquea. ¿Cuáles son las características? Son estas, aquí se las describí, ustedes las tienen que anotar. ¿Cuál es la clasificación? Pues se clasifican en estas tres. ¿Cuál es la importancia? Aquí también la describí. ¿Cuáles son los ejemplos? Aquí se los anoté. Y la ilustración al final, ¿sale? Entonces, lo mismo tienen que hacer con cada uno de estos dominios y reinos. Lo que les comentaba hace un ratito, lo que consta al reino protista, al reino fungi, al reino plantae, y aquí me faltó otro, es el animalia también, va incluido en el eucaria. Esos tienen que ir descritos de manera más amplia, ya que abarcan más información, porque estamos hablando, por ejemplo, de los animales, de las plantas, de las bacterias, de los hongos. Entonces, de esos hay más información, ¿sale? Entonces, tienen que hacerlo en su carpeta a mano. Se los puse ahorita como introducción antes de empezar el tema, porque con lo que voy a explicar a continuación van a poder responder el primero, ¿sale? Entonces, en los siguientes videos, por ejemplo, en el día de mañana, vamos a ver el siguiente, que es el eubacteria, y con ese video van a poder responder la información que va aquí. Al siguiente día, o yo creo que mañana nos da tiempo de ver el dominio eucaria, igual. Van a ir respondiendo con los temas o bien también pueden buscar información de su libro, ahí está, ¿sale? O de internet. Las ilustraciones, de preferencia que sean imágenes de internet, o bien si saben dibujar pueden hacerlo, pero que queden bien hechos sus dibujos porque luego no se les entiende, ¿sale? Por favor. Entonces, ya saben qué es lo que van a hacer con lo que respecta al cuadro comparativo y este se va a entregar el día viernes o sábado. Todavía no sé muy bien qué día de estos dos porque vamos a checar cuánto tiempo nos llevamos en terminar los demás temas. De todas maneras, yo voy a subir la aplicación en Classroom el día
el día de hoy, más tarde o mañana, para que puedan ver la fecha de entrega, ¿sale? Pero de todas maneras pueden ir respondiéndolo, ¿sale? Entonces, si tienen alguna duda, pues ya saben, me preguntan acerca sobre la actividad que tienen que realizar. Ahora sí vamos a continuar con la explicación del tema. Bueno, entonces, los dominios, ¿sale? Los dominios aquí ya se sintetizaron porque ya van incluidos los reinos. Entonces, primero vamos a tener, perdón, el dominio Archaea o Archaeobacteria, y este va a contener organismos unicelulares. Acuérdense que unicelulares de una sola célula. Y los contienen los organismos con tipo de células procariotas, que son células sencillas. Luego el siguiente es el Eubacteria, y son igual organismos unicelulares y los tiene la procariota. Y luego tenemos el protista o Eucaria, ¿sale? Aquí vamos a encontrar lo que les decía hace rato, el Plantae, el Animalia, el Fungi, ¿sale? Y es muy importante conocer cuál es la clasificación, las características de cada uno de estos dominios para saber qué tipo de especies lo comprenden, ¿sale? Entonces ahora sí, pasamos con el primero, que es el dominio arquea. Bueno, este dominio arquea representa uno de los tres dominios de la vida. Está compuesto por organismos procariotas, unicelulares, microscópicos, muy similares y al mismo tiempo muy diferentes a las bacterias y a los eucariotes en muchos aspectos. La existencia de este grupo fue demostrado hace poco tiempo. De hecho, son muy pocos los científicos que se encargan del estudio de este dominio, ¿sale? Más o menos a finales de 1970 por un grupo de investigadores liderados por Carlos Goes, que ya lo vimos en la presentación anterior, quienes consideraron que la vida podía dividirse en eucariotas y en dos tipos de organismos. Se cree que estos organismos representan más del 20% de todos los procariotas existentes en las aguas, por ejemplo en las aguas oceánicas, entre el 1 y el 5% en los suelos, y el grupo más dominante en los sedimentos marinos y los hábitats geotérmicos, ¿sale? Estos organismos dependen mucho del clima o de la temperatura, por ejemplo. También de lo que es el componente del azufre, también tienen mucho que ver con este tipo de organismos. Además, las arqueas se caracterizan por habitar en condiciones extremas, como en aguas termales, salinas, ambientales con temperaturas muy altas y pH muy ácido, lo que les comentaba hace rato, donde la concentración de oxígeno es muy reducida o nula. Estos microorganismos tienen gran importancia ecológica, pues participan en muchos de los ciclos bioquímicos, contribuyendo, por ejemplo, a lo que es el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del azufre, por ejemplo, por mencionar algunos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las principales características de este dominio? La mayoría son pequeños, con formas pueden ser de bastones, cocos, que son en forma esférica, y espirilos como tipos de espirales, ¿sale? Otra característica es que se reproducen por fisión binaria, como la mayoría de las bacterias. Son termófilos, quiere decir que dependen mucho de la temperatura, y la mayoría son autótrofos o dependientes del azufre. Autótrofos es que generan su propio alimento, ¿sale? Pero, como les decía, van a depender del azufre. Ahora vamos a ver cuál es la clasificación de este dominio. Se va a clasificar en tres: metanogénicas, halófilas extremas y termófilas extremas. La primera son las metanogénicas. Este tipo nos dice que las arqueas son microorganismos procariontes que viven en medios estrictamente anaerobios. Acuérdense a qué se refiere a anaerobios, si es con respiración, perdón, con oxígeno o sin oxígeno, ¿sale?
que obtienen energía mediante la producción de gas natural, el metano, por ejemplo. Gracias a esta característica, este tipo de organismos tiene una gran importancia ecológica, ya que interviene en la degradación de la materia orgánica, en la naturaleza y en el ciclo del carbono. Entonces, este tipo de arqueas pues contribuye mucho a lo que son los cambios del ambiente, a las condiciones también que este contiene, ¿sale? Ahora vamos a pasar al segundo, que son las halófilas extremas, pero también se le denominan aloarqueas y son quimiorganótrafas, ¿sale? Su morfología es de bacilo, o sea que son forma de bacilos o de cocos también, en forma de copa e incluso en forma de célula cuadrada. Son anaerobias estrictas y muchas de ellas producen vesículas de gas. Es un grupo variado de procariotas que habitan en ambientes naturales de elevada salinidad, como lo son los estanques de evaporación, de salinas y lagos salados, en ambientes salinos artificiales como la superficie de salazones de carne y pescado. Si se han dado cuenta, muchos de este tipo de carnes de pescado contienen una gran cantidad de sal, ¿sale? Entonces aquí van a intervenir también este tipo de microorganismos. Esto es cuando se puede decir que los ponen a secar, si se han dado cuenta que les ponen una cierta cantidad de sal. Entonces, aquí, como les decía, van a intervenir este tipo de organismos, ¿sale? Se considera un organismo como halófilo extremo si necesita al menos alrededor de 12, aquí se los voy a marcar, a 23% de cloruro de sodio para crecer en óptimas condiciones hasta el límite de 32% de salinidad y acumulan niveles elevados de cloruro de potasio como soluble compatible en el citoplasma. Entonces, este tipo de microorganismos dependen básicamente de un clima o de unas condiciones ambientales en extrema cantidad de sal, ¿sale? Entonces, recuerden que estas son un tipo de microorganismos que abarcan el primer dominio dentro de la clasificación de las especies. Ahora vamos con el tercero, que es las termófilas extremas o termoacidófilas. Nos dice que este tipo de bacterias son aquellas que se desarrollan en temperaturas superiores a los 45 grados centígrados, pudiendo superar incluso hasta los 100 grados, ¿sale? A estos que superan los 100 grados se les va a conocer como hipertermófilos. Siempre que exista agua en estado líquido, lo que se consigue si la presión es elevada, como ocurre en las profundidades oceánicas. También sirven para la detección de información genética en pruebas diagnósticas forenses, por ejemplo, y en todos los ámbitos de la biología. Además, dada la asociación entre estabilidad térmica y resistencia a solventes orgánicos y detergentes. Existe en la industria un gran interés por la utilización de estas enzimas en procesos de biocatálisis. Entonces, aquí vemos que cierto tipo de microorganismos también puede ayudar mucho para las investigaciones científicas. Ahora vamos a conocer, vamos a dar una pequeña introducción a lo que son las eubacterias, que son también llamadas bacterias y son uno de los tres dominios principales de la vida. Estas son procariotes, lo que significa que sus células no tienen núcleos definidos o están limitados por membranas. Sus características también son que son tipos de eubacterias y también van a depender de su hábitat y de su reproducción, ¿sale? Entonces, este tipo de dominio se encuentra en muchas ocasiones, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que en las paredes de algunas casas la humedad hace que en las paredes se concentre como un polvito blanco, ¿sale?
Ese tipo de polvito es un tipo este, de dominio arquea o arqueobacterias, ¿sale? Que se puede decir que están atacando esa parte de la pared debido a las ciertas condiciones o, por ejemplo, a los grados altos de azufre y de ciertos elementos. Entonces, vamos a ver que todos estos tipos de microorganismos pueden tener tanto ventajas como desventajas, ¿sale? Aquí, como les decía, algunas otras ventajas del dominio arquea es que también ayudan a los procesos, por ejemplo, en las carnes como el pescado, a que se conserven más. También la manera en la cual se pueden conservar es a través de los altos grados de sal que les pueden colocar, ¿sale? Esto es para deshidratarlos y puedan tener una mayor duración. Ahora, en base a esto van a responder su cuadro comparativo, no se les olvide, por favor. Primera parte solamente. Mañana que veamos el otro tema van a poder seguir respondiendo su cuadro comparativo para que el día que lo tengan que subir a plataforma de Classroom lo tengan ya completo, ¿sale? También, como les decía, lo pueden buscar la información de su libro o de internet. Entonces recuerden que va en la carpeta a mano y la información debe de ser completa, ¿sale? No quiero que nada más pongan 2, 3 palabras, ya que, por ejemplo, en características abarca varias. Por ejemplo, en clasificación, en lo que respecta a las plantas, también es amplia la información, características, importancia. Entonces, vayan complementando el cuadro para que quede listo esta semana. ¿Sale? Entonces, bonito día y sigo recibiendo proyectos. ¿Sale? No se les olvide. Entonces, nos vemos mañana.